Primero que todo, muy buenas tardes a todos, alumnos y alumnas de la materia de Metodología de la Investigación 2, y también buenas tardes a la profesora Migdalia. Yo soy Christopher Pereira, soy estudiante de Ingeniería en Computación de la Fermín Toro. Antes estuve estudiando en la Universidad de Yacambú durante unos 3 años, pero hice equivalencia a la Universidad Fermín Toro más que todo por su modalidad 100% saya, ya que por mi trabajo no puedo permitirme estar en la universidad todo el tiempo del mundo, pero al mismo tiempo yo quería continuar mis estudios, así que hice una equivalencia a la Universidad Fermín Toro para poder continuar con ellos, ya que me parece una modalidad muy útil y que ayuda mucho a las personas que lo necesitan. Bueno, sin más preámbulos con las presentaciones, vengo a hablarles sobre el tema que escogí en la materia de Metodología de la Investigación 2, que en este caso voy a hablar sobre paradigmas y los paradigmas científicos. Antes de preguntarnos qué es un paradigma, podemos hacer unas preguntas un poco más profundas. Por ejemplo, ¿somos el centro del universo? Esta es una pregunta que fue hecha en los principios de la historia. De hecho, es una de las preguntas más antiguas que existen. Después de eso, se hizo esa pregunta con la creación del heliocentrismo, que fue con Nicolás Copérnico. Con el pasar de las décadas y los siglos, esto fue comprobado que estaba falso, con el ascentrismo, diciendo que el universo no tiene un centro. Después de esa pregunta tan antigua, al mismo tiempo se creó otra pregunta igualmente de profunda. Esta pregunta es si la Tierra es redonda. Hasta el momento en el que se comprobó que esto era falso, esta pregunta se hizo muchísimas veces. Por ejemplo, se hizo con Surya Siddhanta en el texto hindú del siglo XX a.C., se hizo en los libros de Thor en el siglo XVI a.C., se hizo con Pitágoras en el siglo V a.C., con Anaximandro en el 611 a.C., con Heraclites del Ponto, con los Cosmas Indoplues en el siglo XVI, los códigos de Teodicio y el Justiniano en el 527, con San Galo en el siglo VII, con Copérnico en 1473 y con Magallanes en el Arcano en 1522, Giordano Bruno en el 1600 y por último con Galileo en el 1610. Ahora, a través de todas estas preguntas tan profundas, podemos relacionarla con la pregunta que se hizo antes, que es si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esta pregunta la hizo Charles Darwin en El origen de las especies, su libro hecho en 1859. De ahí se creó el creacionismo y con eso la evolución teísta. Ahora, después de responder todas estas preguntas tan profundas, podemos empezar con el tema principal de esto, que es ¿qué es un paradigma? Podemos definir paradigma de muchas maneras. Hay muchas maneras de explicar qué es. Todas son correctas, pero son un poco distintas a la hora de explicarlo. Por ejemplo, un paradigma constituye una visión del mundo compartida por un grupo de personas, por lo tanto tiene un carácter socializador y normativo. También es un concepto amplio que es aceptado como verdadero y que influye a la interpretación de los datos. Es un modelo o esquema fundamental que organiza nuestras opiniones con respecto a algún tema en particular. También podemos decir que es una perspectiva general de interpretar el mundo. O es la forma básica de percibir, pensar, evaluar y hacer asociado con una particular visión de la realidad. Ahora, después de responder qué es un paradigma, podemos preguntarnos qué es un paradigma científico. Ahora, un paradigma científico es la forma particular en cómo se organiza racionalmente el conjunto de teorías, leyes y principios de una disciplina científica, y que se traduce como la formulación de los problemas de estudio, redefine los métodos y técnicas y las formas de práctica, así como los criterios de verdad y procesos de verificación. También podemos decir que es una imagen del mundo y creencias básicas de la comunidad científica acerca de la realidad. También, un paradigma es una imagen del objeto de una ciencia. Sirve para definir lo que se debe estudiar, las preguntas que es necesario responder antes de empezarlas, cómo se debe preguntar y qué reglas es preciso seguir para interpretar las respuestas obtenidas. Después de saber lo que es un paradigma, podemos saber sus componentes. Por ejemplo, primero tenemos la problemática,
Después tenemos los fundamentos epistemológicos. Después, por tercero, tenemos los supuestos teóricos. De número 4 tenemos las prescripciones metodológicas. Y por último, las proyecciones de aplicación. Esos son los 5 componentes que constituyen a un paradigma. Después tenemos el paradigma en la psicología educativa. Por ejemplo, tenemos la conductista, la humanista, el cognitivo, que es la parte central del cerebro, la constructivista, que es la teoría psicogenética, y por último lo sociocultural, que está en la teoría de Vygotsky. Bueno, con eso espero haberles ayudado a todos los que tuvieran la pregunta sobre qué es un paradigma. La verdad es que es un tema bastante interesante, es un tema que puede ayudar a muchas personas. Lo que es un paradigma puede, cuando se aplica de la manera correcta, puede ayudar muchísimo a las personas, más que todo, por ejemplo, cuando se está presentando un trabajo de grado, ya que a través de esta materia es que aprendemos a cómo se hacen los trabajos de grado o las tesis, ya que todos los componentes que presentan lo que nos enseña la materia de metodología de la investigación 2 es exactamente lo que necesitamos para aprender a hacer un trabajo de grado y por lo tanto es con lo que vamos a necesitar para graduarnos. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado mi exposición, que tengan unas buenas tardes y bueno, hasta luego.